Mira, ahí va exactamente mi interés en hacer esta participación contigo, porque te decía, los dos personajes de los cuales vamos a hablar hoy, digamos que entran en ese conjunto de personas que irrumpieron en los medios de redes sociales, sobre todo 2009-10, porque es cuando empezó el Twitter y más el YouTube, ¿no? Y quisieron volverse personajes muy famosos, quisieron volverse en eso que criticaban ellos de los medios convencionales, y entonces empezaron a exponerse mucho. Yo en 2010, yo criticaba mucho a Enrique Krause por su a partir de su postura de un Mesías tropical. Entonces, en esa época, Jalifes me empezó a recomendar mis artículos en X. Decía extraordinario, brillante, pero era mi crítica absolutamente a la posición política de Krause. Y luego me invitó a desayunar. Entonces, bueno, nos fuimos a desayunar y como decía un profesor, es pago por ver, pues yo pagué el desayuno. Porque pues, tuvo una conducta muy extraña. Entonces me dijo que él me iba a patrocinar un libro que yo tenía desde entonces y todavía tengo, que se llama El Anti-Krause, Garrote para intelectuales orgiásticos, y que él me lo iba a patrocinar, pero que se iba a China, que cuando regresara de China, pues me iba a contactar. Pues ya nunca me contactó, ya a veces es que es un mitómano. Pero ahí me dijo algo muy interesante que tiene que ver con todo esto. Me dice, mira, tú critica a todos, pero no critiques al PRI, no te metas con el PRI. Ay, chico, o sea, me está eleccionando porque no le estoy pidiendo consejo, ¿no? Me dijo eso, se me hizo extraño. Y claro, ya lo entiendes, porque sus vínculos con el PRI, el viejo PRI, pues es muy estrecho, como tú decías hace rato, ¿no? Con personajes muy claros dentro del propio Morena, incluso, que vienen del PRI. Pero entonces yo escribí incluso algunos artículos defendiendo que la postura de Jalife no era antisemita, que era simplemente crítica, pero como tú también me empecé a extrañar de que fuera tan insistente, lo mismo todo el tiempo, pero lo que sí me molestó más fue que empezó a meterse con Claudia Sheinbaum, ya desde entonces una figura importante de izquierda, y es que tuvieron un pleito, al parecer, él siempre dice, es que ella se metió conmigo, entonces yo me meto con ella. Nunca dice en qué se metió, pero obviamente López Obrador tenía en Sheinbaum un proyecto más cercano que con Jalife. Y luego Jalife ya más adelante se metería con dos de sus preferidos del propio López Obrador, que es Sheinbaum y López-Gatell. Pues obviamente que no los iba a hacer un lado López Obrador para favorecer a Jalife. Pero bueno, regresando a un punto, yo estaba en un aeropuerto en Copenhague y me empezó a atacar él y su grupo yo digo que engañados por él, porque él es un engañabobos. En Twitter me empezó, ¿sí? A ver, ¿cuándo fue esta reunión, este desayuno que tuviste con 2011. En el 2011. La razón es que quería platicar sobre lo que estabas tú publicando. Sí, porque le gustaba lo que yo hacía en la crítica a Enrique Krause, sobre todo, y que yo lo había defendido. No recuerdo cómo se llamaba el artículo, como no recuerdo. Y él me quería como agradecer, o quería, yo creo más bien ver cuál era mi perfil, ¿no? Realmente, porque yo he manejado un seudónimo en X que no le he podido quitar, porque ya se quedó, era un seudónimo que usaba en la época de Felipe Calderón, que todos queríamos ocultar, pues a tal grado estaba el nivel de criminalidad que queríamos ocultarnos a veces, escribir como seudónimo. Entonces se dio cuenta de que obviamente yo no era uno de sus discípulos que les lava el cerebro y lo que quiere es discípulos, él quería discípulos, ¿no? Y obviamente yo no iba a ser un discípulo, yo tengo un espíritu crítico del todo. Pero entonces me empezaron a atacar estando en el aeropuerto y yo no podía responderle. Ya para eso a él lo habían acusado por creo que era en la CONAPRED, ¿no? Donde lo acusaron por sus tendencias antisemitas. Y de ahí fue cuando yo empecé a decir que él decía que no se podía odiar a sí mismo. Dijo, sí, pues decía que era 3 veces semita. Entonces yo me empecé a reír que era 20 veces semita. Bueno, entonces me atacaron y me dice, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, me dice por mensajes de X. Vamos a decir que nos vamos a tomar un café, que hemos conciliado, pero me insultó. Entonces yo no me dejé, respondí sus insultos, como con groserías, mentadas de madre y cosas así, tú como lo conoces.
Entonces, no me dejé, mi desesperación era que estaba en el aeropuerto y hasta que regresé aquí a la Ciudad de México fue que pude, ahora sí, atacarlo a mi propio gusto y a todos sus, pues, lambiscones, lo que sea, discípulos, y me dijo eso, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a decir que nos vamos a tomar un café. No, pues ponlo tú, si tú dices que estás proponiendo. Y lo escribió. No le tomé captura de campaña, pero debía haberlo escrito. Entonces quedamos por la paz. Pero era mi amigo en el Facebook y veía que estaba atacando duro a Claudia Sheinbaum todo el tiempo. Entonces me molestó, entonces yo empecé a criticarlo de nuevo. ¿En qué años? ¿En qué años estamos eso hablando? Ya fue como en 2015, 2016, ya cuando se iban perfilando, digamos, más o menos la gente que estaba más cercana a López Obrador, ¿no? Y desde entonces siempre decía que la atacaba porque ella se había metido con él, pero una vez está bien, 2 veces que la critiques, pero él era sistemático todo el tiempo. Parecía que era su única obsesión criticar a Claudia Sheinbaum. Entonces yo ahí ya no podía mantener ninguna relación con esta persona, ni él tampoco lo iba a querer tener conmigo. Lo cierto es que lo que destaco es esto, que lo desayuné con él, porque él elogiaba mis artículos, ahí me dijo que no criticaba nunca a los del PRI, fíjate, ahora ya entendemos por qué. Eso, la molestia, yo lo había defendido por esta cuestión de que lo acusaban de que era antisemita. Luego yo me puse ahora sí que a la defensa de Claudia Sheinbaum y la crítica a él por esta obsesión que tenía, que como tú bien dices, parece odio antisemita, pues no lo sabemos. Simplemente a lo mejor él no lo acepta, pero pues incluso de manera inconsciente, aunque él se dice muy consciente, lo es, ¿no? Pero algo que traigo con todo lo que sea de origen judío es claro. Yo soy antisionista, no soy antijudío, pero sí antisionista, ¿no? Eso es muy claro. En su caso, pues habría que indagar más cuál es su perfil, porque no lo suelta. Bueno, eso. Y luego, cuando íbamos a ir hacia la elección de 2024, él empezó a ir a Tabasco, decía estupideces como que Tabasco es la nueva capital del mundo, porque ahí se estaba haciendo la refinería Dos Bocas, y que ahí va a estar el nuevo presidente. Obviamente era patrocinado por Adán López, ¿no? Iba cada rato a telereportaje a entrevistarlo, lo entrevistaban a cada rato. Dije, qué extraño que un personaje mundial como Jalife vaya a Tabasco, ¿no? Entonces le hicieron unas casi homenajes en el Teatro Esperanza Iris, donde yo he cantado, y se volvió una figura permanente, pero era porque era Adán López quien lo estaba patrocinando y lo llevaba allá seguramente. Pero después ya en la elección, que ya estaba definido, pues obviamente, como bien dices, Jalife está fuera ya del aprecio de que le llegaron a tener muchas personas dentro del movimiento de López Obrador, porque él se ha desvergonzado como un odiador y como una persona que, pues teatral, ¿no? Básicamente es teatral, ¿no? Todo lo que dices, y no me digas decirte, y mira lo que sé, y cosas, no me hagas hablar, puras. No hagas hablar. Tiene una lista de sketches que hace, parece como cómico de carpa casi. Entonces, a muchos les divierte. Lo ven porque les divierte, no porque les lo tomen en cuenta de lo que dice, ¿no? Déjame hacerte un par de preguntas porque has dicho mucha información que no la tenía yo registrada. Bueno, era obvio que estaba apoyando a Adán Augusto, no, creo que ahí no hay sorpresa, pero el telereportaje y todavía si ves entrevistas, creo que al único medio que le da mexicano entrevistas es a telereportaje. Yo lo he buscado varias veces y me dice que no, que está guardando. Pero ¿de quién es este proyecto telereportaje de Tabasco? ¿Quién es el propietario? Bueno, inició como creo yo en los 60s, 50s, como el nombre creo Jesús Sivilla Zurita, así se llamaba el original. Pues era independiente, pero claro, era un programa de radio que empezó a ser muy popular en las comunidades porque pasaban reportes de necesidades, de atención, de transportación de pacientes, como muy comunitario, pero siendo privado. Y obviamente en Tabasco todo el periodismo, como ya te he dicho, dependía siempre del gobierno, ¿no? De los patrocinios del gobierno. Luego que murió el padre, los hijos, que tuvo 3 creo, se han encargado, primero uno que se llama Chuy Sivilla, que él me entrevistó una vez, por cierto, como cantante. Él siguió y luego él se retiró y ahora está el otro, Emmanuel Sevilla, que es el que se ha encargado
de entrevistar y ensalzar a Jalife. Es de ellos, de la familia Sevilla. Ahora creo que Sevilla Oropesa, antes de Sevilla Zurita, Sevilla Oropesa, desde la familia. Pero siempre obteniendo patrocinios de todas partes, tanto del gobierno como de privados, ¿no? Y dices, que no tienes una evidencia que Adán Augusto lo financiaba. Esa es una especulación tuya de que lo financiaba. No hay un documento. Claro. Mira, te voy a decir algo muy curioso. Cuando estaban en campaña, los candidatos, fue Sheinbaum a Tabasco. Entonces dio una entrevista a uno de los reporteros de telereportaje. Entonces, le dice, doctora, ¿cómo está? ¿Qué le parece amanecer hoy por primera vez con Adán López a la cabeza de las encuestas? Y se queda así. No había ninguna encuesta que dijera eso. Pues me sorprende, porque yo no había visto eso. Sí, es una encuesta que se llama, pues una encuesta Patito de ahí de Tabasco, ¿no? Esta sí pues, pagada, obviamente. Pues sí, dice, pues yo no tengo ninguna evidencia de eso, no, es la primera vez. Y entonces empieza a ser muy agresivo el reportero y ella se lo hace notar. ¿Por qué estás muy agresivo? Y de ahí le hicieron una campaña a Sheinbaum porque dijeron que era intolerante, autoritaria, porque no aceptaba que le hicieran esas preguntas. Pues yo la vi muy bien a ella defendiendo. Está empezando la entrevista con una mentira. Decir que amanece por primera vez en toda la campaña Dan López en primer lugar. Y se lo hacen en Tabasco. Y ese es un reportero de ahí, de reportaje. O sea, está muy curioso, ¿no? Okay, creo que eso es lo que estás diciendo, es importante porque no solamente apoyaron, y cada medio tiene la libertad de apoyar a quien le parezca, ¿no? Ellos optaron por Adán Augusto, vamos a pensar que porque son tabasqueños, pero no solo lo apoyaban, sino que pues atacaban. Y en este caso lo que estás narrando era un ataque, una campaña Exacto. de desprestigio. Y eso es diferente al, pues yo apoyo a fulanito, menganito, pero no empiezo a hacer campaña para golpear, ¿no? O sea, creo que ya eso ya no es que no sea tolerable, pero ya eso sí, no se vale, ¿no? Claro. Pero eso fue muy evidente, eso, cuando llegó allá por primera vez, cómo le prepararon el terreno para decirle, aquí ya nuestro candidato es el ya número uno. Fue muy, muy interesante eso en ese momento. Perdón por la interrupción. Continúa con lo que estabas narrando sobre Alfredo Jalife y su llegada ahí a Tabasco y que le hacían homenajes y que decía que Tabasco y Hermosa, la capital del mundo, mundial casi. Continúa, por favor. No, pues básicamente yo creo que él apostó todo a lo que decíamos, a su sangre priista que trae, sus alianzas con PRI. Por eso se explica que me haya dicho nunca critiques al PRI. ¿Por qué me dice eso, no? En 2011. Y si tú ves, iban constantemente a la Cámara de Diputados y siempre lo dice que tenía amigos en el PT y en el PRI. Bueno, y Morena también fue fundador, ¿no? Pero digamos que su perfil era claro, siempre es un priista tradicional, viejo. El Jalife no es eso que aliarse con López Obrador quizás fue por la línea del petróleo, por un lado, pero por ejemplo hay un programa en el que está él y un brillante profesor que él sí sabe de geopolítica y de los recursos energéticos estratégicos, que es John Sachs Fernández, que fue mi profesor en la Facultad de Ciencias Políticas, y ahí están los tres hablando. Digamos la parte del petróleo quizá lo más rescatable de Jalife, pero su odio a Claudia Sheinbaum es definitivo. O sea, yo no puedo decir es que le tiene coraje porque la prefirió López Obrador. No, yo creo que sí es odio, porque el ataque es sistemático, permanente, y lo continúa haciendo hasta ahora. Así es. Digamos, es lo que ha definido a esta persona, su priismo y su odio y ahí, como dices tú, hay que ver si su antijudaísmo, ¿no? También. Así es. Creo que para que la audiencia no malentienda, yo soy partidario de que se critique al gobierno, ya sea de López Obrador, de Claudio Sheinbaum o cualquier gobierno. Creo que la crítica al actual gobierno, a la 4T, es saludable. Sí. Creo que quienes simpatizamos con el proyecto no debemos solapar y aplaudir todo, aunque algunas cosas o muchas cosas consideremos este mal, vamos a aplaudir por aplaudir con tal de que no haya crítica y para que no le vaya mal al proyecto y no le hagamos el juego a la oposición, no nos sumemos a esas críticas, ¿no? Creo que es bueno la crítica, pero sí es muy extraño
previo a la elección del 2024, que pues criticaba no a la 4T, sino a ciertos personajes, Claudia Sheinbaum, Hugo López Gatell, y en este caso critica a la presidenta, pero ¿cuántos funcionarios o cuántos gobernadores podrías criticar de la 4T, no? Claro. Bueno, yo creo que es muy valiosa la crítica. Al contrario de estar nada más de lambiscones, como hay muchos que van a la conferencia matutina incluso, hay que ser críticos para ir depurando el proyecto, que se limpie y siga y no se derrumbe y no se convierta en un nuevo PRD o se convierta en un PRI. Entonces, la crítica, yo por eso, yo te lo dije alguna vez, mi postura con López Obrador fue siempre y sigue siendo ahora, apoyo crítico y crítico apoyo. O sea, el apoyo crítico es cuando hay unas circunstancias como la del 15N, el apoyo se vuelve crítico de los que creen en el proyecto. Pero una vez están dadas las cosas bien, que creemos que está bien, es necesario dar un apoyo, pero crítico. O sea, es un juego de palabras. Pero hacer un apoyo constantemente crítico aporta más que nada más estar elogiando a los funcionarios, a la presidenta incluso, ¿no? Y cuando sea necesario, cuando sea crítico, importante por el proyecto defenderlo, hay que hacerlo, como es lo que se hizo ahora, por ejemplo, el sábado, en el movimiento del sábado, ¿no? Así es. Y